Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristóbal y esto es Libertad Vegana. Si habéis visto alguno de mis otros vídeos, a lo mejor estáis pensando que yo tengo algún tipo de odio a las personas que comen carne, pero eso no es así, porque yo mismo, antes de ser vegano, pues comía carne. Lo que me parece mal es el hecho en sí de comer carne y sobre todo que se intente justificar con mil excusas absurdas. Obviamente yo sé que la mayoría de los que comen carne es simplemente porque es lo común, lo normal, entre comillas, en la sociedad en la que han nacido y por la educación que reciben prácticamente desde que nacen, sin contar con todo el marketing que hace la industria de la carne y de los derivados de los productos animales, marketing que encima es pagado con nuestros impuestos. Que manda cojones encima que los veganos tengamos que pagar con nuestros impuestos las ayudas y las subvenciones que reciben estas industrias con las que luego hacen el marketing para promocionar el consumo de estos productos. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro vídeo. En fin, que hubo una época en la que yo mismo me tuve que plantear las mismas excusas que todos los veganos hemos oído alguna vez. Excusas que, por cierto, ya he respondido un montón en el vídeo este que aparece por aquí y que podéis echar un vistazo si tenéis alguna de estas objeciones. Pero cuando vi que ninguna de esas objeciones se sostenía, simplemente informándome un poco, pues tuve que aceptar que lo más correcto era dejar de consumir y dejar de comprar estos productos que provenían de la explotación animal. Pero vamos a empezar por el principio. Desde pequeño yo siempre he estado muy concienciado con las injusticias. De hecho, en clase, desde el colegio hasta el instituto, más de una vez me he llevado alguna bronca y algún castigo por hablar cuando no tenía que hablar. Y muchas de esas veces era porque el profesor decía o hacía algo que a mí me parecía injusto y yo no me podía callar. Pero por aquel entonces yo no había dedicado ni un minuto a pensar de dónde venía el filete o el huevo que yo tenía en mi plato. Simplemente lo que se le hiciera o no a los animales es algo que ni siquiera me había planteado. Pero lo más cerca y lo más parecido a plantearme ese tipo de cuestiones es cuando veía corridas de toros. Porque lo que pasa en las granjas o en los mataderos, pues es algo que tú no puedes ver, no te lo ponen en la tele. Y por aquel entonces, pues ni siquiera había internet. Pero las corridas de toros sí es algo que tú puedes ver en la televisión incluso. Y sí, yo he visto corridas de toros en la televisión, pero desde el principio hasta el fin, enteritas. Obviamente no era porque a mí me gustara, ni yo la ponía. Simplemente en casa de algunos familiares que eran aficionados, pues yo era muy pequeño, ellos lo ponían en la tele y yo simplemente pues me quedaba viéndolo. Incluso de pequeño, a mí me han regalado con 4 o 5 años una montera, un estoque, un capote. Así que desde pequeño yo he vivido parte de esa cultura. Pero cuando tenía 8, 9 o 10 años, yo veía eso y sabía que eso no estaba bien. Por mucho que todo el mundo estuviera aplaudiendo o que hubiera cerca personas que le gustara eso y que intentaran defenderlo como que es un arte o como lo que sea. Y también he de decir que esas personas no eran mala gente, simplemente que se habían criado con eso y habían tenido una cultura en la que eso era normal. Yo, por suerte, pues no he estado tan influenciado como han estado otras personas. Pero es lo que pasa cuando tú naces en una cultura o en una religión, por ejemplo, pues lo más normal es que cuando crezcas, pues hayas asimilado esa cultura o incluso esa religión. Llega un momento en que psicológicamente desconectas esos circuitos naturales que te dicen que eso está mal. Una persona, de forma natural, tiene un sentido de la empatía que la evolución, en su infinita sabiduría, pues ha puesto ahí, por algo, por alguna razón. Pero luego la sociedad pues manipula esa empatía de forma que dependiendo de en qué cultura nazcas, pues un perro puede pasar de ser un amigo, un compañero o comida. En fin, con los años ese malestar al ver las corridas de toros se convirtió en una total adversión. Y cuando ya tenía veintitantos años, en cualquier discusión sobre la tauromaquia o las corridas de toros, pues yo era el primero en saltar y ya era muy beligerante en contra de cualquiera que intentara defender las corridas de toros. Irónicamente, cuando yo criticaba lo que le hacían al toro por pura diversión, siempre había alguien que me llamaba hipócrita por consumir carne. Pero para mí, pues no tenía nada que ver. Para mí una cosa era por pura diversión y por aquel entonces yo pensaba que comer carne pues era absolutamente necesario para sobrevivir. Entonces no podían comparar esas dos cosas. Y de hecho, a raíz de esas discusiones y de lo que me echaban en cara, pues yo
con 20 y tantos años, yo empecé a hacer mis investigaciones sobre el veganismo. Pero claro, por aquel entonces no había tanta información en Internet como hay ahora. Y cuando miraba un poco y veía que necesitábamos B12 y que eso solamente se encontraba en la carne y que los veganos la obtenían de suplementos, pues aquello simplemente reafirmó mis creencias y lo dejé ahí, no investigué más. Muchos años después, demasiados, topé con esta entrevista, que os voy a poner un fragmento, pero os dejo el enlace abajo en la descripción porque os recomiendo que la veáis entera. First. But animals are eating animals, you know? Some animals. And Hold it, 75% of animals on this planet are herbivores. but it's part of our circle of life. No, it's you the know? circle of It's torture like and death. When you see a lion eating a zebra, Okay. it's food, and you're. But I you're notice saying, you okay, have this clothes is- on. And I notice that you have a cell phone and you have a computer. It is unfair to pick one thing that lions do that you want to mimic when you don't want to mimic anything else they do. When lions walk up and greet each other, they sniff each other's ass. When I came in this room, you did not kneel down and sniff my ass. Okay, lions sometimes kill their young when they're runts. Okay, if a human being killed their baby because they didn't want him, we arrest them and charge them with murder. Could you go to a courtroom and say, hey, but Your Honor, lions kill their babies, can't I? It's But an it's their unfair. survivor. It's an unfair comparison. You're not a lion, and just so you know, lions are carnivores. Humans are not. We are herbivores, 100% up and down. You put a 2-year-old child in a crib with a bunny rabbit and an apple. Let me know when the child eats the bunny rabbit and plays with the apple. We are purely herbivorous. We have no carnivorous or omnivorous instincts whatsoever. And physiologically, if your jaw moves from side to side in a grinding motion and you chew, you're 100% herbivore. If you were a meat eater like a lion, your jaw would only go like this, up and down, rip and swallow. If you sweat through your pores to cool yourself, you're Well, herbivore. What is your main purpose? Because most of the world won't become vegan. It depends on which day you ask me. The world, injustice can't live forever. Pues este es Gary Yourofsky y es el responsable de que yo me hiciera vegano. En esta entrevista, como veis, la periodista pues empieza a soltar una retahíla de excusas una detrás de otra y bueno, son las mismas excusas de siempre, ¿no? Muchas de las cuales ya he respondido en el vídeo que mencioné antes, pero claro, Gary ya está harto de escuchar las mismas excusas una y otra vez, pues las responde de forma absolutamente implacable. Claro, yo vi este vídeo y me intrigó y empecé a buscar más cosas sobre él. Y entonces llegué a este otro vídeo. El vídeo se titula El discurso más importante que jamás escucharás. Y literalmente pues es así, porque este fue el vídeo con el que yo me hice vegano. En esta charla, que también está subtitulada al español, os dejo ahí abajo el enlace, Gary pues repasa todas las injusticias que se producen en las distintas industrias de la explotación animal. No solo de la carne, también de los huevos, la leche, etc. Y con respecto, por ejemplo, de la leche, pues me abrió los ojos, porque yo tenía la idea totalmente equivocada de que la leche era la industria que podía ser más respetuosa con los animales. Pero es que es justo lo contrario. Cuando descubres todo lo que hay detrás de la industria de los lácteos, pues te das cuenta que es incluso más cruel que la propia industria de la carne. Y de hecho, la industria de la carne de vacuno depende directamente de la industria de la leche. Y lo mismo pasó con la industria del huevo. Gary explicó cómo funcionaba y lo que pasaba en esa industria y a mí me abrió completamente los ojos. Pero la parte clave de la charla, la que a mí me cambió la vida, fue cuando Gary Yourofsky anuncia que va a poner unas imágenes de la explotación que sufren los animales todos los días. No os voy a poner las imágenes, solo os voy a leer la transcripción de cómo introduce Gary este vídeo. Y ahora quiero mostraros algo gráfico. Un vídeo de 4 minutos acerca de lo que pasa dentro de un matadero. Quiero pediros que no os giréis, que no apartéis la vista durante el vídeo. Porque si coméis carne, queso, leche y huevos, creo que al menos estáis obligados a ver el dolor y el sufrimiento que estás provocando al consumir estos productos. A pesar de ello, si aún así sientes la necesidad de apartar la vista o cerrar los ojos durante el vídeo, es posible que quieras hacerte una pregunta. Si no es suficientemente bueno para mis ojos, ¿por qué es bueno para mi estómago? Todavía se me revuelve algo cuando pienso en ese momento. Porque cuando escuché eso tomé una decisión. No iba a ver esas imágenes.
No sabía exactamente qué es lo que iba a poner, pero me lo podía imaginar y sabía que no me iba a gustar nada. Así que decidí dos cosas. Lo primero es que iba a pasar esa parte del vídeo. Y lo segundo es que desde ese momento iba a ser vegano para siempre. Es que es así de simple, tan simple como lo que ha dicho Gary. Si ni siquiera eres capaz de ver esas imágenes, ¿qué derecho tenía yo de pagar a otros para hacerle a esos animales algo que yo mismo no estaría dispuesto a hacer y que me parece totalmente inaceptable? Más aún cuando estaba ya claro que no necesitamos ni carne, ni huevos, ni leche, ni queso, etc. Y mucho menos para vestirnos. Así que, como digo, pasé esa parte del vídeo, seguí viendo la charla y no vi esas imágenes, pero ya con la conciencia tranquila de que no iba a participar en eso que no había visto. Obviamente, desde entonces sí que he visto un montón de imágenes de ese tipo de industrias, sobre todo desde que empecé a hacer activismo, porque creo que es algo que se le debe de alguna forma por justicia a los animales. Y como ya no me siento responsable de eso, pues no me siento tan mal como antes viéndolo. Aunque obviamente sigue siendo algo totalmente horrible. Y fue así, fue una decisión instantánea, pero también pensé que lo más lógico sería hacer una transición gradual. Esto fue sobre mayo de 2017 y mi plan inicial era ir cambiando de forma progresiva mis hábitos de tal forma que al final de año fuese totalmente vegano. Pero el plan se fue a la mierda en la primera semana. Pero no por las razones que estáis pensando. Lo que tenía pensado era básicamente, pues, en esa primera semana, irme acabando los productos que ya tenía en la nevera, como leche, huevos y cosas así. Pero no pude. Simplemente no podía seguir comiendo eso. Ni comer un huevo, ni un vaso de leche, es que no podía. Y no era por asco ni nada de eso. Era simplemente que cuando ya veía ese huevo o esa leche, pues ya era consciente de todo lo que había detrás de eso. No tiré la comida porque me parecía que estaba mal, sino que se lo di a otra persona que no era vegana. Así que lo que iba a ser en un principio medio año haciendo una progresión para ser vegano, acabó siendo al final solo un par de días. Así que en menos de una semana ya era 100% vegano. Obviamente en la primera época pues cometí algunos errores de comer algo animal sin darme cuenta e incluso alguna vez de forma puntual hice alguna excepción por cuestiones logísticas, pero en conciencia ya era vegano 100% desde el primer momento. Y desde aquel año no he vuelto ni siquiera a probar ningún producto animal. La ropa que tenía hecha de cuero o lana, a medida que se iba estropeando, pues la tiraba y compraba cosas que eran veganas y de comercio justo, si podía ser, etcétera. Como curiosidad, contaros que la primera semana, para que veáis la poca idea que tenía yo de nutrición, pues tenía la idea de que necesitaba comer mucha más cantidad porque solo iba a comer plantas. Así que lo que pasó fue que la primera o dos primeras semanas siempre estaba empachado a comer. Así que después de eso, pues simplemente me informé un poco más y vi que no hacía falta. Y empecé a comer normal, comía las mismas cantidades, pero de plantas, sustituyendo las proteínas por legumbres. Yo os recomiendo que no hagáis como yo, si no tenéis ni idea de nutrición, pues cuando vayáis a hacer un cambio de dieta, consultad con alguien que sepa. Entonces, alguno, a lo mejor sigáis preguntándoos, ¿fue difícil hacerse vegano? Pues en absoluto. Una vez que comprendes la injusticia que viven día tras día esos animales y cómo de innecesario es todo eso que les hacemos, ser vegano es muy sencillo. Lo difícil para mí sería comerme un trozo de carne. Y ojo, que yo he disfrutado de la carne como el que más. No es que me haya dejado de gustar el sabor de la carne. Simplemente llegó un momento en el que volví a hacer la conexión que me faltaba, que era la conexión entre ese trozo de carne y el animal de donde procede. Y a su vez la comprensión de todo lo que tiene que pasar ese animal para que esa carne llegue a mi plato. Así que, por todo eso, yo comprendo perfectamente los que todavía seguís comiendo carne. Desde pequeño nos enseñan, de forma directa o indirecta, que lo que tenemos en ese plato es simplemente un objeto. Nos enseñan que tenemos que comer esa cosa para crecer, pues las proteínas o cualquier otra historia. Pero lo que no nos enseñan nunca es de dónde viene ese trozo de carne. Obviamente, cuando crecemos un poco, sabemos que eso viene de un animal, pero seguimos sin tener ni idea de lo que pasa en una granja, ni en un matadero, ni todo lo que padecen esos animales en el transporte, cuando se crían, etc.
Así que cuando llegamos adultos hemos hecho una normalización, hemos construido una desconexión mental y hemos asumido un montón de cosas sobre nutrición que realmente no son ciertas. Por eso cuando discuto con gente que no es vegana me cuesta mucho enfadarme con ellos. A menos, obviamente, que esa persona sea idiota o sea mala persona. Pero la mayoría de las veces son personas normales, incluso inteligentes, que simplemente no han hecho esa conexión. Y que cuando se enfrentan a alguien que les dice que están haciendo algo mal y tan horrible, pues se ponen a la defensiva y empiezan a soltar todas las excusas y objeciones que sabemos. Por eso yo veo a todo el mundo como si fueran veganos o futuros veganos. Para mí todos sois veganos, al menos en potencia. Lo curioso es que al final tuve que darle la razón a los que me llamaban hipócrita por criticar a los toros mientras que comía carne. Porque al final no comemos carne por necesidad. Simplemente comemos o porque nos lo han enseñado o porque simplemente nos gusta el sabor. Y bueno, yo por aquel entonces no lo sabía, pero cuando lo supe, pues es que no tenía más remedio que hacerme vegano. Y hasta aquí la historia de cómo me hice vegano y por qué. Si tú eres uno de los que no ha hecho esa conexión, eres un vegano en potencia o tienes alguna duda sobre veganismo, te invito a que veas mi vídeo anterior donde respondo un montón de cuestiones. También te sugiero que veas esa charla de Gary Yourofsky y te recuerdo que dejo los enlaces en la descripción. Te advierto que Gary es una persona muy polémica, pero creo que es alguien súper coherente y para mí y muchos veganos es un referente. Aunque es verdad que algunas veces se ha pasado un par de pueblos con algunas declaraciones. Y nada más, espero que os haya gustado mi historia. Dejad un like, suscribiros si no lo estáis ya, porque eso me ayuda a mí un montón. Os recuerdo que me podéis seguir por Instagram y por Twitter. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo y hasta pronto.